la última pregunta que me hacía del uso de las bases militares. Saben que España además tiene un convenio de uso sobre estas bases y desde luego no se hace nada fuera de este acuerdo. En este caso, conocen ustedes perfectamente que Estados Unidos ha atacado a Irán con sus propias capacidades militares y desde luego sin ninguna comunicación previa a España, y esto además no ha sido ningún tipo de operación aliada y desde luego no se ha comprometido ninguna capacidad militar española ni recurso de ningún tipo. Respecto a la cuestión que me preguntaba también sobre el juez Peinado, trasladarle máxima tranquilidad. Máxima tranquilidad. Conocemos perfectamente esta instrucción y, por tanto, lo de hoy es un capítulo más. Con lo cual, por parte del Gobierno de España y, en este caso, también por parte del Ministro de Justicia, tranquilidad máxima. Y respecto a las acusaciones que hemos escuchado tanto al señor José María Aznar como al líder de la oposición, yo claramente en esas palabras lo que veo es una estrategia, evidentemente, que consiste en sembrar dudas sobre las elecciones. Y esto es muy grave. Esto se llama trampismo. Y esto es no aceptar la democracia de tu país. Esto es no aceptar los resultados electorales en tu país. Esto es no aceptar las propias reglas del juego democráticas que todos conocemos y por las que todos nos regimos. Pero es verdad que esta estrategia de sembrar constantemente dudas encardina muy bien con la estrategia en la que lleva trabajando el Partido Popular desde el año 2018 y, si me permiten, incluso posteriormente también desde las últimas elecciones del 2023, de querer deslegitimar a este Gobierno. Claro, lo más sangrante de esta estrategia es que el ideólogo de esta cuestión es precisamente un expresidente que pretendió amañar unas elecciones a través de la mentira, si me permite, más miserable de la historia de nuestra democracia. Y, por cierto, que quien participa también de esta estrategia es un partido que queda recogido también en alguna sentencia judicial que participó dopado en algún proceso electoral. Quizá por dar un poco más de detalle en cuanto a qué supone este elemento de autonomía en la gestión, para mí hay una forma sencilla de verlo, que es entender que al realizar la gestión de manera autónoma, cada una de las dos entidades tiene como objetivo el maximizar su valor de manera independiente. Esta es una forma quizá general de verlo, pero déjenme que aterrice un poco. Cuando estamos hablando de la autonomía de gestión, estamos hablando de ser capaces de conservar, entre otras cosas, la riqueza de la especialización de los modelos de ambas entidades, el conocimiento, la cercanía, el vínculo, por ejemplo, con su clientela, en concreto con las pymes o en el sector de las pymes, pero en general estamos hablando también de la protección de un elemento esencial como es la proximidad en términos territoriales, de nuevo, que garantice una cobertura efectiva de las actividades de ambas entidades en el conjunto del territorio que cubren. ¿Esto qué supone o qué conseguimos preservar vinculando esta condición a estos intereses generales o a estos criterios de interés general? Por ejemplo, continuidad en la política de financiación a pymes, a empresas en crecimiento, las políticas de inversión en materia de I+D, en este caso tecnológica, por parte de ambas entidades. ¿Qué conseguimos también cuando hablamos de la protección de los trabajadores? El mantenimiento de la plantilla en razón de la operación. Yo creo que este es un elemento esencial a dejar claro desde el primer minuto. Conseguimos también la continuidad en materia de las políticas de inclusión financiera de cada una de las dos entidades, protegiendo de nuevo, en este caso, el interés relacionado con la propia red territorial de ambas entidades financieras. En definitiva, como decía, la maximización del valor de cada una de las dos entidades es lo que protegemos con esta gestión autónoma que nos permite de manera eficaz proteger estas razones, estos criterios de interés general. Pues sobre la pregunta que usted me realizaba, en democracia los límites la marcan los votos de los ciudadanos. Y fueron más de 12 millones de votos en las últimas elecciones que abrieron una legislatura
en el año 2023 y que va a continuar hasta el próximo año 2027. Y además, le diré, estamos en el ecuador de esa legislatura y a este Gobierno le sobran los motivos para seguir trabajando mañana, tarde y noche para concluir esta legislatura y, sobre todo, para conseguir el objetivo por el que estamos aquí, que es seguir mejorando la vida de los españoles y las españolas. Cuando uno echa la vista atrás y mira estos 2 años pasados, incluso el anterior Gobierno, y a pesar, evidentemente, de cuál es nuestra situación parlamentaria, gracias al acuerdo y gracias al diálogo y al trabajo de este Gobierno, hemos conseguido aprobar leyes que claramente están mejorando la vida de la gente de este país. Y ahí están, además, las cifras y los datos objetivos. Y hoy, en nuestro país, tenemos casi 22 millones de personas trabajando. Nunca en la historia había habido tantos ciudadanos trabajando en nuestro país. Hoy, en nuestro país, la tasa es la tasa más baja en desempleo de los últimos 17 años. Hoy, nuestro país se ha convertido en la locomotora de la economía europea. Y vamos a seguir así, trabajando como hemos venido haciendo hasta ahora y, desde luego, hasta el año 2027, que es el mandato que tradujeron los españoles y españolas a través de las urnas en la última contienda electoral que se celebró, como saben, en julio del año 2023. A partir de ahí, evidentemente, si algún partido político entiende que esta legislatura tendría que acabarse, saben perfectamente que existe una herramienta democrática que se llama moción de censura. Ahora, ya le digo, nuestro compromiso con los ciudadanos de este país es seguir trabajando en esta legislatura y, sobre todo, dedicarnos a lo verdaderamente importante, que es mejorar la calidad de vida de los ciudadanos de este país. La definición de las responsabilidades sí es respecto a el cero de tensión que tuvimos el pasado 28 de abril. Como he comentado antes, las responsabilidades vendrán de los distintos procesos de instrucción, tanto administrativos como judiciales. Respecto a la información pública, también me gustaría ser muy clara al respecto. En este caso, el trabajo del comité, como saben, terminó el pasado lunes 16 y se elevó un informe al Consejo de Seguridad Nacional, que es de donde nació ese mandato que fue aprobado. Pero lo más importante es que en el transcurso de la definición y el trabajo durante esos 49 días se hizo hasta 2 solicitudes a todos y cada uno de los agentes solicitando transparencia y que esa información pudiera hacerse pública a toda la ciudadanía. El resultado, como ya indiqué, es un informe anonimizado y solo hubo un agente que dijo claramente que la información que nos había enviado, que fuera 100% de su propiedad, podía hacerse pública, que fue Red Eléctrica. Por lo tanto, ese informe es el resultado de esa anonimización de cada uno de los operadores que no nos permitieron hacer transparente esa información. En este momento, solo un agente lo ha indicado por carta, en este caso Iberdrola, y le hemos animado a que, ya que el trabajo del comité está cerrado y el informe ha sido aprobado por el Consejo, como es información de su propiedad, le hemos animado a lo que creemos que deben y animamos a todos los operadores, que hagan pública su información porque es de su propiedad. Y sobre lo que me preguntaba con respecto a qué es España frente a la OTAN, pues desde luego lo que somos un socio serio y fiable. Y de la misma manera ustedes saben y conocen cuál ha sido la posición que ha mantenido nuestro país, nuestro Gobierno desde el primer momento, con ese requisito de llegar a ese 5% de gasto en materia de seguridad y defensa. Saben, ustedes conocen cuál ha sido la posición del Gobierno de España. Incluso el propio presidente del Gobierno compareció el domingo para explicarles a ustedes que, gracias a una negociación intensa que hemos tenido también en los últimos días de esta semana pasada, hemos conseguido ese pronunciamiento por parte de la OTAN que deje claro que España, desde luego, no se compromete a ese incremento del 5% porque creemos que no es en absoluto necesario y, desde luego, lo que sí que nos comprometemos es a cumplir con nuestros compromisos y desde luego, con lo que tenemos asegurado con la OTAN, pero para ello no vamos a invertir más de ese 2,1% que trasladaba el presidente del Gobierno. Y, además, si me permite, aprovecho su pregunta porque he podido escuchar también esta misma mañana que el líder de la oposición nos tildaba de
de mentirosos. Es verdad que yo, cuando he escuchado esas palabras por parte del señor Feijóo, he entendido que no había leído la carta del señor Rute, o que si la había leído no la había entendido o sencillamente no la quiere entender. Porque me parece muy importante que se conozca la literalidad y, si me permite, voy a aprovechar esta rueda de prensa para decirlo, que la carta dice: entiendo que España cree que puede alcanzar sus objetivos de capacidad gastando menos del 5%. Puedo confirmar que el acuerdo de la próxima cumbre dará a España la flexibilidad para determinar su propio camino soberano para alcanzar sus objetivos de capacidades y los recursos anuales necesarios para ello, como el porcentaje de su PIB.